Salió un nuevo tema para esta noche sobre los 3 días oscuridad que equivocadamente se le han atribuido al Papa Pío. Entonces vamos a escuchar esto, parte de texto, parte de comentarios, sobre que el Padre Pío nunca habló de 3 días de oscuridad. Primero un poco de crítica. No me parece tan fatal 3 días de oscuridad, a no ser que se trate de un lenguaje alegórico de algo muy terrible. No necesariamente tenemos que creer en todas las opiniones que se le atribuyen a los santos, como es el caso de el Padre Pío, porque muchos de sus comentarios, al igual que cuando el Papa Francisco ha dado comentarios polémicos, son a título personal y no necesariamente parte de la doctrina cristiana. Vamos a iniciar con el problema que existe con la inteligencia artificial y las redes sociales, sobre todo los videos falsos que se están haciendo y que obviamente utilizan imágenes muy atractivas, gráficos de mucha calidad que son llamativos y voces generadas por inteligencia artificial que fácilmente pueden seducir a creer que esa información está verificada. Y la verdad es que se trata de información falsa, en muchas ocasiones. Canales con inteligencia artificial están atribuyendo mensajes equivocados al Padre Pío. No sé mucho sobre el tema, pero últimamente hay muchos canales que le atribuyen cosas al Padre Pío que realmente no sé si haya dicho. Tengo mis dudas porque son cosas que no suenan con la lógica cristiana, sino un tanto a superstición. Pero claro, se debe revisar si realmente lo dijo o si se trata de una invención de videos para ganar visitas. Por ejemplo, cuando dicen que por haber nacido en un determinado mes se tendrá un carácter determinado, suena un poco a horóscopos. Pero 3 días de oscuridad del Padre Pío, ¿se refiere acaso que no saldrá el sol? Estaba pensando en el caso de Alaska donde hay más de 30 días de oscuridad. Padre Pío no habló de 3 días de oscuridad. No parece ser tan fatal 3 días de oscuridad a no ser que se trate de un lenguaje alegórico. No necesariamente tenemos que creer en todas las opiniones del Padre Pío. No todas las opiniones de los santos tienen el grado de revelación avalada por la Iglesia. Sobre los 3 días de oscuridad se descarta totalmente. Padre Pío no habló de 3 días de oscuridad. El nombre del Padre Pío fue incluido en una carta que apoyaba los 3 días de oscuridad, pero la carta fue escrita por un culto religioso alemán prohibido por el Vaticano. Habría sido desechado por su santidad el Papa Pío XII. Debo decirles que no hay mucha información al respecto, pero por ejemplo hay una página que se llama iglesiapalmariana.org, que al parecer apoya esta clase de culto. Dice: rehabilitamos el sagrado lugar de las apariciones de Geroldsbach, anulamos todos los decretos condenatorios, nos liberamos al sagrado lugar de Geroldsbach de toda excomunión y entredicho lanzados injustamente por nuestro venerado predecesor, el Papa Pío XII. Nos esperamos con gran gozo y alegría que por medio de la rehabilitación de este sagrado lugar Alemania recibirá abundantes gracias y bendiciones de la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Nos esperamos confiadamente que el conocimiento de este sagrado lugar contribuya a reducir los efectos de la próxima guerra mundial. Nos manifestamos que el sagrado lugar de las apariciones de Geroldsbach en Alemania tuvo un carácter secundario con respecto al sagrado lugar de El Palmar de Troya en España, pues el Señor y la Santísima Virgen María ha manifestado muchas veces el Palmar de Troya es el lugar de las apariciones más grande que ha habido, y yo no lo conozco. Perdóneme, pero yo no he escuchado esto. Yo he escuchado de Cova de Iría, de Fátima, Portugal, o de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, de muchas otras advocaciones. Dice aquí que el Palmar de Troya es el más importante. No sé si será una oscuridad muy grande la mía, pero pues yo nunca he escuchado hablar de un sitio así. Si corresponde a la gracia. Por lo tanto, todos los lugares de las apariciones tuvieron un carácter secundario con respecto a las apariciones de El Palmar de Troya. Pues es que para empezar, entrarle a este tema nos lleva a cosas cada vez más desconocidas, cosas cada vez más
difíciles de abordar porque no sé propiamente a qué se refiere con el palmar de Troya. Bueno, pues de este texto que les acabo de leer tenemos que también escuchar esto, porque hay un engaño tras otro engaño tras otro engaño. Tenemos que luchar contra toneladas de engaños. Para empezar tengo que abordar otra denuncia contra una secta que se hace llamar la Iglesia Palmariana. La autollamada Iglesia Cristiana Palmariana es una secta religiosa que se considera una escisión herética de la Iglesia Católica. Su sede está en la Catedral Basílica de Nuestra Madre del Palmar Coronada, en el Palmar de Troya, España. Así que este documento del que les acabo de leer lo que dice es completamente falso también y sin ninguna autoridad. O sea, dentro de esta secta dicen que las apariciones de Haroldsbach en Baviera, Alemania, son válidas, pero que con relación a su culto herético son inferiores, sus supuestas apariciones en el Palmar de Troya. Entonces, si encuentran ese link de www.iglesiapalmariana.org, pues no le crean porque pues son otra secta. Son otra secta herética que también están buscando engañar. Este culto se conoce como Concilio de Heroldsbach en Alemania en 1949, un culto religioso alemán que fue prohibido por el Vaticano. Sobre que entre los 40 y años 50 se apareció la Virgen Reina de las Rosas, visto presuntamente por 4 niñas. Algunos aseguran que la iglesia temía otro fenómeno como el de Fátima en Portugal. No da una explicación satisfactoria a mi juicio de cómo por qué la iglesia rechazaría algo así. Es evidentemente motivo para decir una aparición y decir que la iglesia no está bien, que la iglesia católica está mal y que por tanto tienen que crear un culto y aparte. Algo parecido a los sedevacantistas, pero en otra forma. Luego tenemos que el historiador, porque es un historiador reconocido, Michael Hessemann o Hessemann, en el año 2020 tuvo acceso a archivos del pontificado de su santidad el Papa Pío XII. Aseguró que encontró que el obispo de ese lugar, de Haroldsbach, desinformó o mintió a Roma porque lo habrían convencido los protestantes de que era un error teológico hacer caso a niños que decían ver a la Virgen. Y además no quería tener otra Fátima en Alemania. Yo lo que puedo decirles de esto es que es una grave acusación contra el obispo y contra el Papa Pío XII, pero sin sustento, y que además no me suena en ningún sentido lógica. No suena lógica de ningún sentido, y además todos estos son grupos de sectas. Ahora, lo que haya dicho el doctor Hessemann, puede ser que lo único que ha dicho es que le llegaron unas cartas reportando la supuesta aparición y que hubo un rechazo por parte de la Iglesia católica a reconocer esas supuestas apariciones marianas. Luego nos dice, bueno, esta es una crítica que hago. ¿Acaso la Virgen, siendo la Virgen, no podría vencer la censura de un obispo corrupto? ¿No es esto incluso ofensivo para la Virgen decir que dependía de esas 4 niñas para llevar su mensaje? Y ahora, si este mensaje no se entregaba, ¿qué pasaba con la iglesia? ¿Se convertía herética o no? Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Todo esto, todas estas mentiras las estamos encontrando a partir de los que quieren creer en que va a haber 3 días de oscuridad, en que todos los enemigos de la iglesia se van a morir como envenenados, y que únicamente las veladoras que son de cera al 100% van a brillar. Todo esto suena a New Age, a esoterismo, a mentira, a charlatanería. Distorsionaron sus palabras sobre que en medio de la oscuridad resplandecerá la luz, que son alegorías a la fe y Dios, no al solo una lámpara. Eso con relación al Padre Pío. Hay otros místicos que son tomados como referencia para respaldar su teoría. La de los 3 días de oscuridad. Pero si mienten desde atribuirle algo al Padre Pío que dijo nos habla mal de sus intenciones no claras.
Nos habla muy mal de sus intenciones el hecho de que le atribuyan a un santo palabras que nunca dijo. Anna María Taiji 1768. Ana María Taiji, o Taiji, vivió entre los años de 1768 y 1837, considerada mística, habló de un exterminio total de los enemigos de la Iglesia. Mary Julie Jaeni, o Jenny, decía que, por su parte, las velas hechas 100% de cera de abeja únicamente podrían brillar en esos 3 días de oscuridad, una superstición por la cual se comenzó a vender muchas velas de este tipo. Sobre las presuntas apariciones marianas quizá necesite revisar otra vez. Pero el tema profético de 3 días de oscuridad es el punto más débil de toda esta historia. Mal por atribuirle cosas al Padre Pío que no dijo. Sí, obviamente que a lo mejor tendremos que revisarlo un poco más, pero como no hay información al respecto de estas apariciones de Halbach, a mí me parece que sí es un culto herético, y como lo impulsan principalmente sectas de, pues con intenciones muy desconocidas, muy siniestras, porque dicen tener su propio culto, pero que la iglesia no lo reconoce, pero que es verdadero, pues eso no nos habla bien. Mis críticas pueden ser incluso más incendiarias pero no menos lógicas. Les pregunto a ustedes, ¿acaso la Virgen Madre de Dios no podría hacer llegar su mensaje aunque fuera saboteado por un obispo corrupto? No suena lógico ni cristiano. No suena ni lógico ni cristiano que si fuera tan importante su mensaje no pudiera hacerlo llegar al Papa. Lo que hace es generar temor y muchas suspicacias dentro de la misma iglesia. Foros de la Virgen, por ejemplo, le dedicó un video titulado Cómo la jerarquía de la iglesia silencia las apariciones marianas, la verdad oculta sobre Geroldsbach. Pues por lo general considero que los videos de Foros de la Virgen han sido buenos, algunos sí me han parecido muy exagerados, con cosas que no son precisamente católicas, pero esto en particular sí que me parece que está muy mal que diga que va a revelar el secreto de por qué la iglesia ha ocultado muchas apariciones marianas o cosa por el estilo, sobre todo con el caso de Geroldsbach, que es tan polémico. Y no sé de dónde se nutre, de dónde toma fuentes para hablar de este culto. No sé si estaría tomando cosas de esta secta palmariana o de otras organizaciones. Bueno, pues sobre la extraña teoría de los 3 días de oscuridad, que es en lo que me estoy centrando, vamos a hablar de lo siguiente. Hay un artículo publicado en es.catholic.com, que es una revista. No necesariamente es una revista con vinculación a la Iglesia Católica, pero que conoció del caso y hace algunos comentarios. En ciertos círculos proféticos católicos existe un concepto conocido como 3 días de oscuridad, según el cual vendrá un juicio sobre la tierra, y la tierra quedará sobrenaturalmente envuelta en oscuridad. Una de las citas más famosas sobre este acontecimiento se atribuye al místico italiano B.L. Anna Maria Taigi, 1768-1837. Se dice que ella declaró: Toda la tierra vendrá una intensa oscuridad que durará 3 días y 3 noches. No se podrá ver nada y el aire estará cargado de pestilencia que se cobrará principalmente, pero no solo, a los enemigos de la religión. Será imposible utilizar cualquier iluminación artificial durante esta oscuridad, excepto velas benditas. Aquel que por curiosidad abre su ventana para mirar o sale de su casa caerá muerto en el acto. Durante estos 3 días la gente debe de permanecer en sus casas, rezar el rosario y pedir misericordia a Dios. Todos los enemigos de la iglesia, conocidos o desconocidos, perecerán en toda la tierra durante esa oscuridad universal, con excepción de unos pocos a quienes Dios pronto convertirá. El aire será infectada por demonios que aparecerán bajo todo tipo de formas espantosas. Se dice que otra mística de nombre Mary Julie Jenny, que vivió entre los años de 1850 y 1941, afirmó que solo las velas 100% de cera funcionarían. Esto ha llevado a la gente a vender esta clase de velas en hogares católicos. Algunos católicos han estado muy preocupados por este evento, porque si ocurriera como se describe, sería aterrador. Banner Image of Catholic Answers Book of Diamond Club BOM. ¿Qué debemos hacer con la predicción? ¿Qué tan creíble es? ¿Y qué tiene que decir la Iglesia al respecto? La respuesta a la última pregunta es fácil:
nada. La Iglesia no tiene nada que decir al respecto. A búsqueda en el sitio web del Vaticano revela no apariciones de la frase 3 días de oscuridad. Los 3 días de oscuridad no son una cuestión de enseñanza de la Iglesia. Puede ser respaldado por la Biblia. Los sitios web que defienden los 3 días de oscuridad apelan regularmente a la 9ª plaga del Éxodo, Éxodo 10, 21-29. En la que Dios causó 3 días de oscuridad en Egipto. Sin embargo, esto es una referencia a un evento histórico, no una predicción de uno futuro. También se hace un llamamiento a Apocalipsis 6:12 y 16:10, el sexto sello y la quinta copa. Estos capítulos del Apocalipsis probablemente se refieren a acontecimientos tempranos de la historia de la Iglesia, no es nuestro futuro, y aunque ambos pasajes involucran oscuridad, no se menciona que dure 3 días. En consecuencia, la Biblia no contiene una predicción de los 3 días de oscuridad. Sin embargo, Dios aún podría revelarlo a través de revelaciones privadas creíbles, y es aquí donde nos topamos con un problema. George Ryan, que no juzga los 3 días de oscuridad, escribe: los orígenes de la profecía no están claros, pero se ha atribuido a varios santos y místicos a lo largo de la historia. Algunos creen que proviene de Santa Hildegarda de Bingen, mientras que otros lo atribuyen a San Patricio o Santa Teresa de Ávila. Esto es un problema, porque si alguno de estos personajes predijo los 3 días de oscuridad, debería ser posible encontrar la predicción en sus escritos, y nadie ha podido hacerlo. Por lo tanto, parece que algunos defensores de esta visión han intentado darle un aire de antigüedad asociándola con santos más antiguos. Patricio vivió en el siglo IV, Hildegarda vivió en el siglo XVI y Teresa vivió en el siglo XVI. Aunque no hicieron ningún comentario. Predicciones al respecto. Por tanto, la idea parece tener un origen más reciente. La idea parece tener un origen plenamente malintencionado, porque le están atribuyendo cosas que los santos no dijeron y lo ponen después en canales hechos con herramientas de inteligencia artificial que parecen tener mucha superioridad en cuanto a convencer, pero no en cuanto a revelar sus fuentes. Por supuesto, hay numerosos videntes operando hoy, y algunos de ellos hablan de los 3 días de oscuridad. Sin embargo, lo que estos visionarios tienen en común es que ninguno de ellos ha sido investigado y sus visiones han sido aprobadas. Ninguno de ellos ha sido investigado y ninguna de sus visiones han sido comprobadas. Algunos visionarios reciben auténticas revelaciones privadas, pero otros son farsantes, porque los farsantes existen en todas las épocas, incluida la nuestra, mientras que otros pueden estar imaginando inocentemente cosas basadas en lo que han leído en la literatura visionaria, que no necesariamente es doctrina de la Iglesia. Como por ahí que había una señora que era muy entrevistada en televisión, que falleció hace unos años, a ver si puedo recordar, una señora que era griega, de la Iglesia Ortodoxa griega, y que decía tener visiones proféticas. El problema con esto es también que ¿por qué le vamos a prestar tanta atención a una revelación privada cuando tenemos la revelación en general, la palabra pública? Por eso es importante realizar investigaciones competentes en lugar de simplemente dar crédito a afirmaciones de supuestas revelaciones. Véase por ejemplo el caso de alguna vez muy popular místico canadiense, el padre Michel Rodrigue, que fue repudiado por sus obispos y cuyas profecías han sido posteriormente falsificadas. Entonces ese podría ser otro caso, ¿no? Como las cosas falsas que se le atribuyen al Padre Pío. Si dejamos de lado las afirmaciones desaprobadas y no investigadas, ¿qué nos queda? Nada. Algunos defensores de los 3 días de oscuridad han afirmado que San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, que vivió entre los años de 1887 a 1968, lo predijo. Sin embargo, la cita que se dio sin fuente rastreable. Y la orden de los capuchinos a la que pertenecía negó que alguna vez haya dicho tal cosa, que haya hecho tal predicción. Este también parece ser el caso de alguien que intenta dar credibilidad a la predicción asociándola con un santo popular moderno. ¿Qué pasa con la cita más famosa acerca de los 3 días de oscuridad, el que citamos antes atribuido a Ana María Taggi? Varias páginas web lo atribuyen a un libro titulado Profecía Privada que se publicó en 1863. Esto es bueno porque los libros de esa época se han digitalizado y se puede buscar en línea y pues parece ser que tampoco tienen problemas con los derechos de autor.
Sin embargo, cuando comprobamos en archive.org y en Google Libros o Google Books, no se encuentra ningún libro con este título. Lo mismo ocurre si el título se escribe en plural como profecías privadas, no hay. Un sitio web enumera el libro con el título italiano Profezie Privado y añade que fue publicado en Roma. Sin embargo, lo mismo vuelve a suceder con archive.org y Google Books. No existen libros registrados con ese título. Después de una búsqueda considerable incluso por otros medios, parece que tal libro simplemente nunca existió. Es una referencia falsa. Quizá alguien vio la cita anterior atribuida a la profecía privada de Talli en 1863 y pensó que era un libro titulado de esa forma. Sin embargo, aquí nos topamos con otra dificultad. El sitio web Las Profecías de la Gran dice, el sitio web titulado Las profecías del gran monarca católico y el pontífice angelical, que apoya los 3 días de oscuridad, reconoce que no fue mencionado hasta 1863 o 1864, 26 o 27 años después de la muerte de la mística Taiji. Entonces no se le puede atribuir. Durante su vida, Taiji supuestamente vio un sol místico en forma de orbe que le reveló cosas sobre el futuro y que se las contó a su director espiritual, Raffaele Natali. El sitio web dice lo siguiente. No hay duda BL. Anna María Taiji vio en su sol místico varias visiones de nubes de oscuridad y otros horrorosos desastres descendiendo sobre la tierra durante los tiempos de los castigos. Esto ha sido mencionado durante su proceso de beatificación como se ve arriba. Sin embargo, la mención de un plazo específico de 3 días para la anunciada purga de la tierra fue supuestamente revelada por primera vez por su director espiritual, Di Raffaele Natali, quien no solo fue su más firme apoyo durante su proceso de beatificación, sino también dio amplio testimonio acerca de sus visiones, pues en obediencia, ella le había contado todo. Según un artículo en El Ermitaño, número 155, 26 de octubre de 1871, Di Natali reveló lo siguiente durante ese. En agosto de 1864, un año después de que fuera abierto su proceso de beatificación por el Beato Pío IX en 1863. Es muy cierto que el venerado siervo de Dios anunció el flagelo de los 3 días de oscuridad extendidos sobre toda la tierra. En estas circunstancias, las ventanas deberán estar cerradas, evitando inclinarse sobre ellas, y será imperativo rezar el Santo Rosario y rezar. El sitio web también relata un relato en el que Natali pudo haber mencionado los 3 días del año anterior 1863. En 1863, todavía no sé cómo hacer que lea los años de corrido. Esto plantea graves dudas sobre la cita atribuida a Taiji, así como sobre cualquier otra cita que se le atribuya sobre los 3 días de oscuridad. Al parecer la idea fue relatada más de un cuarto de siglo después de su muerte por su director espiritual, ahora un anciano. Tenemos que confiar en su palabra, de lo que dijo de ella, y estamos a merced de su memoria, que podría estar falta ya de fidelidad o incluso falta de honestidad, ¿por qué no? Así como de exactitud en los informes sobre lo que dijo. Esto igualmente no está avalado por la Iglesia. En estas circunstancias, y dados los problemas conocidos al igual que otras citas sobre este tema, como la cita falsa atribuida al Padre Pío apoyando los 3 días de oscuridad, no debemos de confiar en ninguna supuesta cita textual atribuida a Taiji, porque ya sabemos que son falsas, sobre todo las extensas. En consecuencia, faltan documentos verificables escritos durante su vida. Después está el hecho de que hasta donde se ha podido determinar, estas revelaciones no fueron sujetas a una investigación eclesiástica que les dé validez. No es ni siquiera objeto de devoción. Cuando se abre la causa de canonización de una persona, se comprueba si dijo algo que contradice la fe. Sin embargo, no se emite un juicio sobre la validez de las revelaciones que afirmó haber recibido. Ese es el proceso separado del cual no tengo evidencia de que haya realizado en este caso. Aunque es posible que se realicen más investigaciones en el futuro, hasta ahora no he podido verificar. Any dice ninguna, supongo que originalmente estaba en inglés porque dice any, alguna referencia de los 3 días de oscuridad en una aparición aprobada. En cambio, he encontrado un conjunto altamente problemático de citas y atribuciones que parecen ser producto de Apparition Rumor Net, un portal de internet que al parecer se dedica a coleccionar rumores de apariciones marianas religiosas.
más que de una erudición competente. Por más vívida y convincente que sea la predicción de los 3 días de oscuridad, no recomendaría que los católicos se aterroricen ante ella ni que le den credibilidad dado el estado actual de evidencia. Pues yo creo que esta es una de las opiniones más sabias que podemos encontrar. Bueno, pues llegados a este punto vamos con nuestras conclusiones finales, que en este caso van a ser 7 conclusiones finales. 1. Padre Pío nunca habló de los 3 días de oscuridad. 2. Hay citas poco fiables atribuidas a la mística italiana Taiji. 3. El concilio de Haroldsbach se considera una secta, porque la Iglesia Católica nunca aceptó probada la aparición de la Virgen ante Pío XII. 4. La Iglesia Palmariana es una secta herética y apoya el culto del concilio de Haroldsbach, quienes creen en los 3 días de oscuridad, y pusieron falsamente el nombre del Padre Pío en apoyar esa teoría. Esta secta es sumamente nociva, uno de sus fundadores se hace llamar Papa Clemente Domínguez y Gómez, quien fue Papa Palmariano de 1978 a 2005 y adoptó el nombre Papa Gregorio XVII. Joseph Odermatt, quien sucedió a Jesús Hernández y Martínez en 2016 y adoptó el nombre Pedro III. Ellos creen en un culto sobre el Palmar de Troya y también apoyan el culto extraño de Haroldsbach. Después Manuel Alonso Corral, quien fue Papa Palmariano de 2005 a 2011 y adoptó el nombre Pedro II. La secta palmariana es peor que los sedevacantistas porque ellos no solo rechazan al Papa actual, sino que dicen ser ellos el Papa actual. 5. No todo lo que dicen los santos es reconocido por la Iglesia ni doctrina de fe sin estar sujeta a errores. 6. No todo lo que dice el canal Foros de la Virgen es precisamente conforme a la verdad y doctrina católica, quien apoya la historia del culto en Haroldsbach. 7. Existen muchos canales de inteligencia artificial que están atribuyéndole cosas al Padre Pío que nunca dijo. Les doy conocimiento de 2 que mienten. 1. Padre Pío Secretos en YouTube. 2. Caminos de la compresión. Este último tiene un video dedicado al sexo oral en matrimonio católico, y dice que es fundamental para mantener el matrimonio hacerlo como un gesto de amor. Evidentemente es una grosera mentira. Todos estos videos usan la misma voz que es un robot, se escucha como la voz de un hombre mayor sabio que habla con mucha paz sobre todos estos temas, de estos canales que por lo general tienen su origen en Brasil, nunca nadie da la cara, no son personas reales y por obvias razones se ocultan. Aunque tiene mucha calidad algunas voces de inteligencia artificial, creo que es fácilmente distinguible cuando se trata de una persona y cuando se trata de un robot. Lo que acabamos de escuchar en las conclusiones, pues también es la voz de es una voz que emula la de una inteligencia artificial. Yo tengo una colección, yo colecciono esta clase de voces y en su mayoría pues tienen varios defectos de pronunciación. La que se utiliza en estos videos, que por lo general tienen su origen en Brasil, tiene una calidad de voz muy definida, se escucha como una persona, y eso también nos alerta de los peligros que puede generar la inteligencia artificial y las redes sociales, porque la red social no va a tener la capacidad de decidir qué debe o no debe de compartirse. La inteligencia artificial va a generar tantas cosas que van a ser muy creíbles, van a ser muy atractivas, van a poderse interpretar, que eso es así. Ahora, de cómo nosotros gestionemos este conocimiento, de cómo nosotros busquemos fuentes fiables, de cómo los verificadores de hechos, que finalmente eso es un periodista, tendremos que trabajar con estas herramientas, eso es lo que va a ser auténticamente importante, el paso, ¿no? El paso con esta tecnología. Hay personas muy fatalistas que están pensando que el solo hecho de la inteligencia artificial puede llevarnos a pues perder incluso la noción de la realidad, o la misma historia podrá ser manipulada a través de manipular tanto los registros hasta que en un momento nadie sepa si realmente ocurrió lo que se está refiriendo. Entonces, repito, el Padre Pío nunca habló de los 3 días de oscuridad. 2. Hay citas poco confiables atribuidas a la mística italiana Taiji.
3. El concilio de Haroldsbach se considera una secta porque la Iglesia Católica nunca aceptó probada la aparición de la Virgen por el Papa o ante al Papa Pío XII. 4. La Iglesia Palmariana es una secta herética y muy nociva. Muy nociva porque se ha denunciado que hace lucro económico y además esta locura de nombrar a sus fundadores el Papa Gregorio XVII es un completo error. Luego tenemos el punto número 5, no todo lo que dicen los santos o todas las citas que se le atribuyen a los santos serían necesariamente reales, ni mucho menos las reales. Tendrían que ser aceptadas por todos los católicos, toda vez que la Iglesia no se ha pronunciado en que es obligatorio creerlas. Algunas incluso pueden estar sujetas a errores. 6. No todo lo que dice el canal Foros de la Virgen es precisamente conforme a la verdad y la doctrina católica. Ellos apoyan la historia del culto en Haroldsbach. Una cosa bien curiosa, que Foros de la Virgen en una ocasión hizo unos videos contra los tatuajes. Los tatuajes son malos por múltiples problemas de salud que te pueden ocasionar, desde que tu cuerpo incluso rechaza y que te genera una herida por la cual puedes adquirir infinidad de infecciones. Pero una cosa muy distinta es decir que el solo hecho de tener un tatuaje te convierte en un objeto o en un ser consagrado a Satanás. Bueno, pues es una de las opiniones muy extrañas de Foros de la Virgen. Una de las opiniones que no se deberían de tomar así tan en serio porque no es doctrina de la Iglesia Católica, no es algo en lo que se haya pronunciado la Congregación para la Doctrina de la Fe. Muchas veces estos canales sobre doctrina, sobre catolicismo, pues llegan a incurrir en esa clase de excesos, de presentar sus opiniones como algo muy determinante. Por eso, en una ocasión, una persona que es muy respetuosa, muy entendida sobre estos temas, y me consta porque denunció a un farsante que se hace llamar, si no mal recuerdo, se hace llamar Jonathan Ramos, ¿sí? Apunten el nombre porque es una persona muy nociva. Jonathan Ramos dice ser un marxista seguidor del tomismo. Ha estado relacionado con algunos youtubers colombianos que se dicen de la nueva derecha. En este momento no me acuerdo cómo se llama. Alejandro Bermeo creo que apoyó mucho a este supuesto Jonathan Ramos, que también tiene conexiones con este Agustín Laje y con el farsante mexicano Eduardo Verástegui. Bueno, pues este tipo es un hereje. Dice que es luterano, que es marxista, pero que además es filósofo tomista, o sea, seguidor de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Mucho cuidado con estas personas porque las opiniones que dan son completamente heréticas. El personaje que les estoy refiriendo es Cristian Rodrigo Iturralde. Él, una buena persona, alertó que este sujeto es un farsante que no debe de ser aceptado en los movimientos de derecha, pero eso no le importó a Agustín Laje, no le importó a otros personajes que lo tienen ahí como una referencia de todo el conocimiento supuestamente acerca del marxismo. Y defiende posiciones muy heréticas de la Sagrada Escritura, ha atacado a otros activistas o predicadores católicos que me parecen más serios, como es el caso de Dante Urbina. Dante Urbina creo que es una persona que tiene, hasta donde yo he podido ver, sólidos conocimientos del catolicismo. Pues bueno, ha sido muy atacado Dante Urbina también por este sujeto Jonathan Ramos. Bueno, no me desvío tanto del tema porque supone que estas ya son las conclusiones. Decirles que Cristian Rodrigo Iturralde, a él en una ocasión lo ofendió una señora porque le encontró un tatuaje. Y dice, ya vi que tienes un tatuaje, eres del mal, no quiero saber más de ti. Y pues a él le pareció algo muy extraño que le hablaran con esa severidad, con esa crudeza, con ese juicio tan determinante de decir tú eres del diablo y no quiero volver a saber de ti. Él contó esa anécdota. Y tiene que ver precisamente
cuando alguien cree ciegamente en lo que encuentra en internet y les dicen que es la pura verdad de la doctrina católica. Es una posición extremista que probablemente escucharon en foros de la Virgen, donde se dijo que la tinta que se utiliza para hacer tatuajes está consagrada en templos satánicos. Pudiera ser que existiera una tinta de ese tipo. Incluso Foros de la Virgen llegó a afirmar que si te tatuabas el rostro de Jesucristo, o bueno, una representación del rostro de Jesucristo, o una cruz, de todas formas era algo que servía, que quedabas marcado pues prácticamente por una tinta consagrada al maligno. Reitero que es muy negativo y poco funcional, costoso además. Ponerse un tatuaje no es algo conveniente, ¿no? Pero decir eso pues ya es muy exagerado, muy exagerado. No todo hombre que tenga un tatuaje va a hallar lo que sea un ente del mal. Porque Cristian Rodrigo Iturralde no es un ente del mal. Vamos con 7. Bueno, pues existen muchos canales de inteligencia artificial que están atribuyéndole cosas al Padre Pío que nunca dijo. Les doy el testimonio de uno que se titula Padre Pío Secretos. Lo encuentran en YouTube y ahí es donde van a encontrar un video en el que dice que los hijos de febrero, los hijos de agosto tienen un poder especial, un carácter determinado. Eso, hasta donde yo he podido verificar, no lo dijo el Padre Pío. El Padre Pío nunca dio horóscopo. Luego, parecido al horóscopo, ¿no? Él dice, o bueno, el canal dice que el Padre Pío atribuía que Dios le había hablado y que le había dicho cómo iban a ser los que nacieran en un determinado mes. 2. El otro canal que no solamente juega vanamente con el nombre del Padre Pío, sino que distorsiona gravemente pasajes bíblicos para justificar cosas incluso heréticas o pecaminosas, es Caminos de la Comprensión. Este último tiene un video dedicado al sexo oral en matrimonio católico y dice que es fundamental para fomentar la confianza y la fortaleza del matrimonio como un gesto de verdadero amor. Evidentemente es una grosera mentira. Muchas personas estaban burlando precisamente en los comentarios diciendo, sí, tiene todo de razón, es fundamental la práctica de tales cosas y que la Biblia, porque la Biblia dice claramente, la Biblia no dice nada acerca del sexo oral, por tanto está justificado que se puede practicar todo ese abanico supuestamente de actividades amorosas. Todos estos videos utilizan la misma voz, que es la voz de una inteligencia artificial. Se escucha como la voz de un hombre mayor, se escucha como la voz de un hombre sabio. Ahorita vamos a poner un pequeño fragmento que habla con mucha paz sobre todos estos temas. De todos los canales, por lo general tienen su origen en Brasil. He logrado yo rastrear que están haciendo estos videos desde Brasil. En estos canales se caracterizan porque nadie, absolutamente nadie, nunca da la cara. Por tanto, tú puedes decir, cualquier sujeto se puede abrir uno de estos canales y como nunca aparece nadie en ningún video, pues no sabemos quiénes son ni qué intenciones tendrán. Donde exploramos temas desafiantes a la luz de la Biblia. Hoy nos sumergiremos en un tema que muchos evitan, pero que es crucial para la salud e intimidad del matrimonio. El sexo oral. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el sexo oral? Muchos piensan que el silencio de las Escrituras sobre este asunto es un tabú, pero hoy mostraremos que, cuando se trata de la intimidad conyugal, lo que prevalece son principios de amor, respeto y consenso. Prepárese para descubrir hechos esclarecedores que le ayudarán a entender mejor esta práctica bajo una perspectiva bíblica. Este vídeo no solo aclarará sus dudas. Es un robot. Incluso ese mismo texto, ese mismo diálogo, puede haber sido redactado por una inteligencia artificial. Nos estamos quedando, algunos, yo me incluyo, muy atrás en todas las herramientas de inteligencia artificial, que algunas incluso tienen aplicaciones, pudiera ser, delictivas.
porque pueden incluso deducir también contraseñas o dar datos que no son tan evidentes. Es un peligro, pues lo que se pudiera hacer si la inteligencia artificial cae en manos equivocadas. Estos diálogos incluso los puede hacer con inteligencia artificial. Si yo le digo, ¿sabes qué? Necesito que me justifiques la práctica del sexo oral en el matrimonio católico con citas bíblicas. El robot inmediatamente trabajará y generará un diálogo, un discurso que puede ser hasta ampliamente creíble o sustentable hasta cierto punto. Se interpreta como una celebración del amor conyugal, incluyendo la intimidad física. Pasajes como 2:3, donde se lee: como manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Deseo ardientemente sentarme a su sombra, y su fruto es dulce a mi paladar. Es una grosería lo que hicieron, y bueno, con esa voz lo dice muy convencido, de una forma que las personas podrían creerlo fácilmente. Particularmente de lo que está hablando, por ejemplo, del Cantar de los Cantares como una justificación de esa práctica, que ya no voy a repetir y que ellos la repetían una y otra vez. Lo que yo interpreto es que el Cantar de los Cantares habla de la unión de la Iglesia con Jesucristo, pero le da una completa connotación sexual. El sexo oral. Es crucial que ambos cónyuges estén alineados en sus intenciones, respetando siempre las convicciones y límites del otro. La propuesta de nuevas prácticas en la intimidad debe hacerse con cuidado, asegurando que no haya presión y que la voluntad de ambos sea respetada. Suena igualito que un credo LGBT. Y lo que predicaría una feminista: cualquier aberración sexual está justificada siempre y cuando sea consensuada. Sería igual que escuchar a Irene Montero, dirigente de Podemos en España, diciendo que los niños, las niñas y les niñes, dice ella, son libres de sostener relaciones sexuales con quien ellos quieran. Que no solo satisfaga las necesidades físicas, sino que también nutra y fortalezca la unión espiritual y emocional. La privacidad y la discreción son elementos clave para preservar la integridad y la santidad del matrimonio. Al explorar juntos el tema del sexo oral bajo la perspectiva bíblica, esperamos haber traído luz y entendimiento. Y así habla el robot, con toda seriedad. Obviamente, porque una persona lo está manipulando para que diga esa clase de cosas. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Si es el caso, dale me gusta, comparte y comenta. Suscríbete al canal o realiza un donativo. Mándame un tema si te interesa que lo investiguemos a profundidad. Si tienes la duda sobre lo que está haciendo algún canal, lo haremos pronto. Por ahí está pendiente pues el caso de una organización que se le ha acusado de múltiples escándalos de abuso. También estaría pendiente hablar por ahí de un abogado, de un licenciado en Derecho que no se ha comportado de la forma adecuada y de la cual pues pronto probablemente tendré noticias, a ver si no nos metemos en problemas. Siempre estoy metido en problemas, no se preocupen por eso. Bueno, pues vamos a finalizar con este video. Gracias por tu atención, hasta la próxima.